Nuevos comienzos con Natalia Blanco. Muy buenos días desde Barcelona. Hemos vuelto, retomamos nuestro tiempo de radio, regresamos con nueva programación y, cómo no, con muchas ganas de llegar a sus corazones a través de estas ondas. Me encuentro en los estudios de Onda Paz, conmigo está Carlos Villanueva. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Natalia, encantado de estar aquí después de tantos meses. Se ha hecho muy largo, ¿no? Muy largo, sí, pero lo importante es que aquí estamos. Echábamos de menos a la audiencia y por eso hemos decidido volver. Y también se encuentra conmigo Alejandro Molina desde los controles. Queremos pasar con ustedes la siguiente hora haciéndoles más agradable este ratito de la mañana y retándolos a nuevos horizontes, a pensar mejor, a tener pasión por esta vida que es tan corta y que hay que vivirla cada día intensamente. Hoy contaremos con los valiosos comentarios de nuestro querido amigo Natanael Martínez. Estará con nosotros en unos minutos y arrancamos hoy con un tema al que hemos llamado ¿Cómo decir la verdad en un mundo de Pinocho? Si somos honestos, reconoceremos que muchas veces terminamos manejando la verdad, estirándola y torciéndola a merced de nuestros intereses. Al fin y al cabo podemos pensar, todos lo hacen. ¿Debería preocuparnos esto? Hoy lo descubriremos. Para participar en el programa puedes llamarnos al 93-246-6797 o escribirnos a nuestra página de Facebook Nuevos Comienzos Radio. Recuerdo un cuento sobre un granjero y un panadero que tenían un acuerdo de trueque. Todos los días Ramón, el granjero, cambiaba con Luis, el panadero, 1 kilo de mantequilla por 1 kilo de pan. No pasó mucho tiempo sin que Luis sintiera que estaba siendo engañado y cuando comprobó cuidadosamente el peso de la mantequilla, descubrió que estaba siendo estafado. Luis demandó de inmediato a Ramón. Estaba furioso mientras exponía sus argumentos ante el juez de la sala de justicia. Sé que no estoy recibiendo 1 kilo de mantequilla por el pan que le doy a Ramón. El juez, con la intención de que las partes llegaran a un arreglo, le dijo a Ramón: Señor, comencemos examinando la pesa que usted utiliza en la balanza para medir la cantidad de mantequilla que le da a su amigo el panadero. Ramón respondió: Yo no tengo ninguna pesa, señoría. Luis sonrió para sí. Este caso parecía que iba a decidirse a su favor. ¿En qué pensaba ese campesino tratando de hacer negocio sin una pesa? El juez continuó: Entonces, ¿cómo calcula usted la mantequilla que le tiene que dar a Luis? Ramón se encogió de hombros y respondió: Bueno, señoría, para medir el peso de la mantequilla, yo simplemente utilizo en la balanza el kilo de pan que él me da. De modo que a mí me parece que si a él le falta mantequilla, a mí me falta pan. Caso cerrado. Hoy nos proponemos recordarnos a nosotros mismos que la verdad real y cotidiana es algo presente cada día y en cada relación. El menoscabar la verdad es un asunto serio y podemos hacerlo en cualquier momento, pero ¿a qué costo? Esta es una pregunta crucial si usted cree que la veracidad es una condición indispensable en cualquier ámbito de la vida. Y la verdad es que todos corremos un riesgo. ¿Quiénes pierden cuando la verdad no es valorada y mucho menos puesta en práctica? La respuesta final es todos. Cuando a una de las partes le falta mantequilla, a la otra le falta pan. Y esto hace nulo el papel que tiene la verdad en nuestra vida, el de crear confianza. Volvamos a la pregunta del juez. ¿Qué estamos utilizando como pesa? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo la define usted?
Para participar en el programa puedes llamarnos al 93-246-6797 o escribirnos a nuestra página de Facebook Nuevos Comienzos Radio. Bueno, Carlos, pues recuérdanos en esta mañana dónde nuestros oyentes pueden sintonizar con nosotros y si alguien quiere ver el programa cuando no es en directo, ¿dónde pueden acudir? Bueno, pues mira, si están ahora mismo en directo en la zona de Barcelona, en el 93.3 de la FM, en su coche, en su oficina, mientras hacen las labores. Y también nos pueden seguir por las redes sociales, Facebook o Instagram, Nuevos Comienzos Radio, todo junto, o también en el Facebook de Radio Onda Paz. Ahí estamos ahora mismo emitiendo en Facebook Live, nos pueden ver si quieren conocer nuestros rostros y por favor no se asusten, porque estamos dando la cara de verdad. Bueno, Carlos, hoy tenemos un tema que daría para muchísimos programas. Vamos a tratar de ser concisos, claros, prácticos, que es lo que nos gusta en este programa. Vamos a decir la verdad. Y veraces, ¿verdad? Porque nosotros sí que tratamos de ceñirnos lo más posible a la verdad. Ahora, la pregunta que tenemos por delante es ¿qué es la verdad? Bueno, el diccionario de la Real Academia de la Lengua nos dice que es la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. También la conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Yo no sé tú qué piensas, Carlos, pero vivimos en una sociedad donde nos solemos ceñir a la realidad de las cosas o donde solemos torcer, estirar, manipular muchas veces a nuestro propio interés, la verdad. Y esto lo digo refiriéndome a todos los ámbitos, es decir, la política, las relaciones familiares, las relaciones de amistad. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que de entrada a la mayoría de la gente le gustaría decir la verdad siempre, porque te evitas muchos problemas y que te pillen, ¿no? Pero yo creo que mentimos más cuando estamos en apuros, Natalia. Cuando vemos que algún interés nuestro está en peligro, que podemos perder dinero, reputación, que podemos perder una oportunidad de trabajo, una amistad, que nos pueden pillar en alguna falta. Entonces, cuando estamos en apuros es cuando es más fácil que escojamos la opción de la mentira. Uh-huh. Y a lo mejor no nos damos cuenta, algunos creen que mentir te hace más inteligente, porque de alguna manera tienes que conectar hechos falsos para que parezcan verídicos y para que parezcan verdad y creíbles, ¿no? Y a lo mejor uno necesita cierta inteligencia para mentir de una manera creíble, pero desde luego eso va a generar después una ansiedad y un estado de angustia muy, muy fuerte, ¿no? Porque una mentira siempre va a llevar a otra mentira y a otra mentira, y es como la parábola esa de la bola de nieve que se va haciendo más grande, ¿no? El problema de mentir, ¿cuál es, Natalia? El problema de mentir es que yo voy a tener que seguir generando más mentiras para sostener la mentira inicial. Es decir, voy a tener que iniciar un relato, una historia que tiene que mantenerse creíble todo el tiempo. Por lo tanto, una mentira nunca va a quedar aislada. Una mentira siempre va a tener como consecuencia más mentiras. Y si además pensamos en el feedback que vamos a recibir de las personas a las que les estamos mintiendo, pues evidentemente lo que vamos a recibir también van a ser mentiras. Porque una información falsa lo que va a generar es una respuesta acorde a esa información falsa. Pero si yo hubiera dado la información veraz, pues la respuesta sería otra seguramente, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Porque yo creo que cuántas malas decisiones o cuántas consecuencias hemos sufrido en nuestra vida por partir de una premisa falsa, de un planteamiento, de una hipótesis equivocada, que nos ha llevado pues a encontrarnos con una cruda realidad. Aún en la historia, Carlos, de la humanidad, las guerras, ¿cuántas cosas no empezaron mal y acabaron mal? Bueno, me estoy acordando de la película que tuvo tanto éxito, Perfectos Desconocidos, ¿no? Donde unas parejas de matrimonio se juntan a cenar y deciden hacer un juego que parecía simpático, que es poner los móviles sobre la mesa y cualquiera que reciba un mensaje o una llamada
tiene que hacerlo público y tiene que contestar y todos tienen que ver lo que dice el mensaje o la llamada que es, ¿no? Y entonces, bueno, pues empiezan a descubrir las dobles vidas que llevan prácticamente todos y los amantes, las amantes, los líos, los enredos y es impresionante, ¿no? De verdad nosotros... podríamos y le hacemos este reto a los oyentes, ¿no? Aunque no queremos que se metan en líos, pero ¿serían capaces de hacer algo así en una cena familiar o en una cena con amigos donde esté tu esposa o tu esposo o tus amigos más íntimos, poder descubrir todo lo que hay en tu teléfono móvil? ¿Cuántas mentiras? Buena pregunta. Invitamos a nuestros oyentes, aquí los que ahora mismo están conectados aquí en el Facebook Live, pues que nos contesten. ¿A ti no te da la tendrían sensación, algo que ocultar? ¿No te da la sensación, Natalia, que a veces las redes sociales, hablando de Facebook, pues muchas veces esconden muchas mentiras, ¿no? Vidas muy aparentes, aparentemente buenas, felices y dichosas, pero luego te das cuenta que no, que la vida de la gente no es así. Yo creo que muchas veces las redes sociales sacan la mejor versión pública de nosotros mismos, pero no siempre concuerda con la realidad, ¿no? Uh-huh. Y de hecho tenemos el caso de varios... recuerdo Celia Fuentes, ¿no? Esta youtuber, pues que terminó suicidándose porque realmente lo que salía de ella en las redes no concordaba con la realidad. Su vida interiormente pues estaba vacía, vivía esclava de los likes, tenía depresiones, inseguridad profunda y en cambio lo que mostraba en las redes era una chica feliz, contenta, guapa, ¿verdad? Bueno, eso es lo que provoca una mentira, ¿no? Que al final se desencadena una cascada de mentiras interminable, como ese esposo que a lo mejor tiene que mentir o decide mentir más que tiene a su esposa porque ha estado en el bar con otra señora en lugar de estar en el trabajo hasta tarde, ¿no? Y entonces, claro, ya se tiene que acordar que tal día él dijo que había estado trabajando hasta tarde y tiene que continuar con esa versión de los hechos indefinidamente. Uh-huh. Fíjate, Carlos, que los griegos definían la palabra verdad, que es aletheia en hebreo, como no escondida, nada escondido. Transmite la idea de que la verdad siempre está ahí, siempre abierta y disponible para que todos puedan verla, con nada escondido, ¿no? Y bueno, es que en realidad, claro, si nos ponemos a filosofar, Carlos, pues la verdad, desde el punto de vista filosófico, habría 3 maneras de entenderla, ¿no? La verdad, que es lo que se corresponde con la realidad, la verdad es lo que concuerda con su objetivo, y la verdad es simplemente decirlo tal y como es. Sí, pero uno puede ser sincero, Natalia, y no estar diciendo la verdad. Totalmente, Carlos. Yo puedo ser muy sincera creyendo que esta llave va a abrir la cerradura de mi casa y estar sinceramente equivocada, y esa llave no abrir la cerradura de mi casa. Lo digo porque hay gente que presume de ser sincero, de decir lo que piensa, y eso está bien porque es coherente, ¿no? Pero lo que piensa puede estar mal, o la realidad que observa puede estar viéndola de una manera condicionada, ¿no? Entraríamos un poco incluso en el terreno del autoengaño, ¿verdad? Que una persona a lo mejor dice, no, necesito adelgazar, voy a hacer dieta. Es muy importante que yo haga dieta porque yo veo que todo el mundo se pone a dieta, mis amigos están adelgazando, mis conocidos, etcétera. Veo que todo el mundo se apunta al gimnasio y empieza a hacer la dieta, pero se frustra, no lo consigue, no adelgaza y entonces empieza a autoengañar. No era tan importante perder peso. Yo en verdad... ¿Cómo, Carlos? Autoengañar, esa palabra o sea, yo me puedo autoengañar a mí misma. Claro, la diferencia entre mentirse a uno mismo y autoengañarse es que cuando uno se miente a sí mismo se está dando cuenta de que está diciéndose una mentira a sí mismo. ¿Tú crees? Pero el autoengaño tiene un componente que es que yo no me doy cuenta, soy inconsciente de que me estoy engañando, ¿no? Hay gente que, el ejemplo que te he puesto de la dieta, ¿no? Después de frustrarse al intentar hacer una y otra vez dietas, al final se autoengaña pensando y creyendo que en verdad no es tan importante adelgazar, que los médicos exageran mucho, que los gorditos también pueden ser felices. O sea, buscamos, ¿no?, excusas para hacer finalmente lo que queremos o nos interesa. Correcto, y es una manera de autoengañarse, ¿no? Mira, Carlos, un ejemplo de lo que decíamos, una verdad que... la perspectiva de la verdad cuando se corresponde con la realidad. Por ejemplo, si un maestro enfrente de su clase dice: la única salida de este salón se encuentra a la derecha.
pues para la clase que está enfrente al maestro, la puerta de salida puede estar a su izquierda, pero es absolutamente cierto que la puerta para el profesor está a la derecha, ¿no? Eso sería para un ejemplo de verdad que concuerda con el objetivo, pues podría ser que es absolutamente cierto que alguna persona pueda necesitar, por ejemplo, una determinada cantidad de miligramos en un medicamento, pero otra persona pueda necesitar más o menos, o sea, más o menos cantidad de ese medicamento para producir el efecto deseado. Esto no quiere decir que es una verdad relativa, porque ahora hablaremos de eso, Carlos, del relativismo que inunda nuestra sociedad, ¿no? Y lo peligroso que es. Y no es una verdad relativa, sino simplemente es un ejemplo de cómo la verdad debe ajustarse a su objetivo, ¿no? Entonces, en realidad, la verdad es simplemente decirla tal como es la manera en que las cosas son en realidad. Y tenemos que aprender, porque creo que nacemos, Carlos, sabiendo no decir la verdad. Bueno, los psicólogos dicen que desde los 2 años los niños empiezan 2 años conscientemente a mentir. Pero a pesar de que muchos piensan que se aprende a mentir, yo no lo creo, Carlos. Yo no me senté un día con mis hijos y les dije, hoy os voy a enseñar a mentir. Es que me di cuenta que mis hijos, sin que yo se lo enseñara, nacieron sabiendo mentir. Bueno, sí, esa inclinación, esa semilla está en el corazón de cada ser humano desde que nace. Lo que pasa es que luego se podría hablar del arte de mentir, ¿no? El perfeccionamiento a la hora de mentir y hacerlo mucho más verosímil y creíble, que eso ya es harina de otro costal, ¿no? Pero yo sí creo que hay verdades que son relativas o temporales, y hay verdades absolutas, Natalia. Lo que pasa es que últimamente, o un error que comete el ser humano, es meter demasiadas verdades en el saco de las verdades absolutas, de las verdades inamovibles, de las verdades que son para siempre, ¿no? Entonces, o el error de convertir en verdades absolutas cosas que son simples teorías. Y te pongo un ejemplo, la teoría de la evolución. Para mucha gente es indiscutible, incuestionable y absolutamente veraz que venimos del mono. Y como su propio nombre indica, es la teoría de la evolución. Pero para muchos es una verdad absoluta. O, por ejemplo, la denominada ideología de género, que es una ideología, es una forma de pensar, es una creencia, pero no se puede decir que todos sus postulados sean verdades absolutas, ni siquiera científicas, aunque incluso podríamos llegar al terreno de decir que no todo lo que la ciencia dice que es verdad, resulta que es verdad. Carlos, podríamos decir que creemos con mucha facilidad verdades que no son verdades, quizá porque nos da pereza buscar la verdad, investigar, cerciorarnos que lo que estamos creyendo es así. O porque nos da miedo, Natalia. Porque hay mucha cultura popular, hay muchas falsas verdades que se cree popularmente, ¿no? Y no vamos más allá y lo aceptamos porque quizás es una tradición. O porque nos da miedo, porque mira, a veces hablando con personas me he dado cuenta que a poca gente le gusta hablar de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Y la gente dice, uy, no, yo no quiero pensar en eso. A mí me da miedo pensar en eso. Y está bien, yo entiendo que pueda dar miedo pensar en esas cosas y plantearse esa pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Pero el hecho de que te dé miedo o de que te dé o que ignores lo que hay no va a cambiar el hecho de lo que hay después de la muerte y lo que te vas a encontrar, ¿no? Uh-huh. Bueno, y es que hoy en día algo que es muy común y que mucha gente cree es que la verdad es relativa y que no existe, tú decías antes que crees que sí existe la verdad absoluta en algunas cosas. Bueno, y es que, Carlos, si 2 más 2 son 4, es por mi parte arrogante. Un profesor de matemáticas es arrogante si le corrige a un alumno porque 2 más 3 no son 4. Bueno, hay una verdad absoluta y es que 2 más 2 son 4. Y si 2 más 2 son 4, 2 más 3, Carlos, no pueden ser 4. Claro, sí, la verdad por propia definición excluye las otras opciones, ¿no? Las otras opciones que dan el terreno de la mentira. Ahora, piensa una cosa. La afirmación de que toda verdad es relativa, ¿vale? Si ellos creen eso, entonces carece de sentido. O sea,
el relativismo traiciona su propia postura cuando establece su posición absoluta de que toda verdad es relativa. Claro. O sea, entonces ellos mismos se traicionan, Generan ¿no? un axioma absoluto allí. O los escépticos que dudan de todo. O el agnóstico que dice que no se puede conocer la verdad. O el ateo que dice no hay Dios. Entonces, dice no se puede conocer la verdad. Entonces, esta mentalidad en realidad es autoexcluyente porque asegura conocer al menos una verdad, que tú no puedes conocer la verdad. Él mismo también se está tirando por tierra, ¿no? Y el pluralismo, que todas las verdades son igualmente válidas, Carlos. O sea, imagínate, pueden dos afirmaciones, una diciendo que una mujer está embarazada y la otra diciendo que no lo está, ser verdad al mismo tiempo. Ya. O sea, porque el pluralismo afirma que es verdad, que puede ser así y que, bueno, que cada uno que piense como quiera. Pero en realidad muchas veces hacemos una serie de contradicciones que no tienen sentido. Por lo que te decía, si 2 más 2 es verdad, 2 más 3 no pueden ser verdad, ¿no? Claro. Y a veces, Carlos, en la cuestión de la verdad, que la gente ataca mucho cuando se refiere a cuestiones de fe, ¿verdad? No tanto con cuestiones científicas o políticas, quizá, pero cuando se refiere a algo de fe, a veces pueden llegar a decir que la postura de un creyente es intolerante, ¿no? Y vuelvo al ejemplo de antes. Hay verdades que son verdades, y si son verdades, ¿qué hacemos? Y 2 más 2 son 4, o que es arrogante, ¿no? Entonces, yo no creo que sea arrogante para un cerrajero asegurar que solo la llave de esta llave, por ejemplo, va a abrir esta puerta. Eso no es arrogante, es verdad. No, claro, es que la verdad es contundente. La verdad es arrolladora. La verdad no se puede apagar con mentiras. Quizá alguien logre engañar por un tiempo, disimular por un tiempo, pero al final la verdad es la verdad. La verdad va a resplandecer siempre, Natalia. La verdad no se puede apagar. Pero ¿cómo cuesta, no? Porque a veces, mira, la verdad es inmune, Carlos, lo hablábamos antes, a la sinceridad, a la creencia o al deseo. O sea, tú puedes estar sinceramente equivocado. Yo creo que esta llave va a abrir y esta llave no abre. Yo puedo tener un deseo, puedo desear que mi coche no se haya quedado sin gasolina, pero si el indicador de gasolina dice que está vacío el tanque de gasolina, pues entonces, por mucho deseo que tenga, la verdad es que me he quedado sin gasolina. Pero muchas veces nosotros confundimos en función de nuestros intereses lo que es la verdad y no es la verdad. Y algo que yo creo, Carlos, que afecta mucho a hoy en día cómo está nuestra sociedad, porque casi yo diría que mentimos por deporte. Yo reconozco que soy muy escéptica con respecto a la política y, bueno, cuando oigo a los políticos, pues me creo muy poquito, ¿no? Y acerca de eso quería comentarte un comentario que hizo Olga Yurkova, la fundadora de Stop Fake, el año pasado. Ella decía que Ucrania llevaba 4 años sujeta a la propaganda rusa y que las noticias falsas pues estaban a la orden del día, y no solo allí, sino en todo el mundo, y que la gente ya no sabe lo que es real y lo que es falso, y que muchos han dejado de creer, incluso en los medios de comunicación, ¿no? Y eso es muy peligroso. Y creo que, por ejemplo, aquí en Cataluña, en España, pues estamos viviendo una realidad que se cuenta de manera muy distinta según quien la cuente y según los intereses que persiga. Entonces, claro... Y es muy difícil, Carlos, porque cada bando, por decirlo de alguna manera, ha creído su propia verdad. Claro, y es que, fíjate, Natalia, llegamos al punto en que ocultar una parte de la verdad es lo mismo, es equivalente a mentir, hace daño. Ya no digamos cuando se cambia totalmente la verdad y se oculta por completo y se cuenta otra versión, otro relato, que es la palabra de moda ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso está ocurriendo hoy en día en los medios de comunicación, porque frente al mismo hecho, tú oyes un medio de comunicación y oyes otro que es de ideología diferente. Y qué manera tan distinta de contar las cosas. Pareciera que estamos viviendo en países distintos. Y yo me pregunto, Carlos, ¿por qué hoy en día vivimos en una sociedad donde prima la mentira?
donde nos cuesta decir la verdad, y esto pasa en el área laboral, en el área familiar, y bueno, hoy tenemos con nosotros en Onda Paz a nuestro querido amigo Natanael Martínez desde Madrid. Bueno, para los que no lo recuerdan, Natanael es pastor de jóvenes y un gran pensador, por cierto, especialmente pues desde que hace 10 años perdió la vista y sus ojos ya no le proporcionan la información que él necesita. Nathan, buenos días. Buenos días, Natalia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis? Hola, buenos Muy bien, días, pues Natanael. te oímos perfectamente, Natanael, y creo que nos has estado escuchando un poquito. Estamos hablando sobre la importancia de aprender a decir la verdad en un mundo donde prima la mentira. Y, Natanael, bueno, creo que tú le has dado un nombre específico a esta nueva sección que empezamos contigo. ¿Nos puedes decir cómo se llama y por qué? Sí, a mí me gustan mucho los nombres y retorcerlos un poquito porque a primera vista las cosas dan una información, pero debemos profundizar. A mí me gusta llamar a esta sección, o me gustaría llamarla Veamos, dijo un ciego, precisamente por la perspectiva que me ha traído a mí la ceguera para observar la vida desde un punto de vista diferente y en este caso más profundo. Pues me encanta el nombre, Natanael. ¿Y tú crees que en algunos casos el no haber madurado como adultos puede llevarnos a acostumbrarnos a esa cobardía de no decir la verdad, quizá porque pensamos que es más fácil o nos vamos a ahorrar algún castigo o reprimenda? Sí, yo para darle un enfoque a algo pues que no podemos dejar en una sencillez o superficialidad, como es decir simplemente si una persona miente o no miente. Las cosas no son tan sencillas y sobre todo si hablamos de personas. En el caso hay personas que incluso con la mentira creen que es la verdad. Entonces, analizando un poco, yo he visto cómo la inmadurez es un problema que no deja aceptar o asumir o ver la realidad, y en este caso pues es la verdad. Mira, pensando en este programa, el otro día me mandó mi hija un meme que decía el título de mi próximo libro es Cómo acostarme pronto para madrugar y hacer ejercicio. El contenido sobre el autoengaño y la mentira. Entonces, bueno, no se ha oído reír, entonces se conoce que no. Vale, gracias, Carlos. Estaba prestando atención a ver qué ibas a decir. No ha funcionado la pista. No. Entonces, bueno, el título sobre cómo acostarse pronto y madrugar para hacer ejercicio y el contenido sobre el autoengaño y la mentira. Nos autoengañamos y nos automentimos precisamente para algo que sabemos que luego no vamos a hacer, excepto en un caso de pura necesidad. Yo mismo empecé a hacer spinning porque tenía un problema de corazón, pero si no hubiera tenido el problema de corazón nunca hubiera empezado. Entonces la mentira es algo un poquito más profundo que simplemente un decir una verdad o no. Y en este mundo donde la mentira abunda, yo he analizado y creo que es un problema más profundo y está en el individuo, y luego al final eso se refleja en la sociedad, y precisamente la esencia es la inmadurez. Las personas no nos hemos desarrollado y esa inmadurez, que la podemos ver en muchas cosas, está afectando en este caso pues a la mentira o al autoengaño que tenemos cada uno. Natanael, ¿y tú a qué crees que se debe la inmadurez, que lleguemos a la etapa de adultos con esa tendencia a ser inmaduros en la vida? Bueno, si hacemos una búsqueda de diccionario de la definición de inmadurez, pues nos vamos a llevar muchas sorpresas, pero bueno, dice que la inmadurez es falta de madurez, y es obvio, ¿no? Entonces nos encontramos casos de personas con X años pues que no viven su edad. Bueno, el caso típico de una señora de 50 que quiere vestir como una jovencita de 20, o un chico de 30 pues que quiere tener actitudes de un niño de 12, y eso se ve, es obvio. Pero bueno, entrando un poquito más en sustancia, la inmadurez ha sido un proceso que se ha detenido en algún momento, que es en los primeros años del desarrollo de la personalidad, y no se ha adaptado por esa falta de desarrollo de la personalidad, no ha seguido un proceso correcto en todas las etapas de la vida, desde ese momento que se detuvo o que se cohibió ese proceso hasta, pues yo creo que hasta nunca. Yo en mi caso creo que nunca se supera esa inmadurez que está dentro de la personalidad, no se supera. Creemos que se supera, le ponemos parches, le ponemos, lo llamamos madurez porque hemos aprendido a ciertas
patrones de conducta, pero en realidad sigue estando la personalidad marcada con esas actitudes dañinas de inmadurez. La causa que yo he analizado es muy importante, y fíjate que es una causa que pasa desapercibida, porque todos miramos conflictos de la personalidad o personalidades un poco conflictivas, dejémoslo así, por causas evidentes, accidentes, padres que han hecho estragos en sus hijos, a través de violaciones, de pegar, de abandono, y son casos evidentes que de alguna manera la persona puede identificar y en la largo de su vida desarrollar y superar, como solemos llamar. Pero esta causa que yo he analizado observando actitudes en los trabajos que nosotros tenemos con los jóvenes y con mayores, y es la sobreprotección. La sobreprotección, es decir, padres que han sido demasiado celosos en la crianza del niño, han anulado su personalidad, y ese niño ha creado una personalidad que evade, que se crea un mundo de fantasía, y esa irrealidad, una de las connotaciones que tiene es la mentira. El niño miente creyendo que esa mentira es la verdad. Y estamos hablando de los 3, 4 primeros años de vida. Quizá porque, Natanael, porque queremos excesivamente complacer solo, o sea, nos centramos solo en complacer a nuestros hijos. Claro, eso es una de las causas. También evitarles problemas, que no sufran. Nosotros hemos sufrido, pues yo soy de una generación que mis padres sufrieron la guerra y mis padres me quisieron dar lo mejor, es decir, que tuviéramos trabajo, que tuviéramos estudio, que tuviéramos ropa, que no faltara la comida, porque esas cosas les faltaron a ellos. Y yo soy víctima de la sobreprotección. Mi personalidad quedó anulada y hasta los 30 años de vida yo no pude superar esa herida que tenía en mi personalidad, y esa inmadurez la he sufrido hasta los 30 años, que pasó una cosa bastante trascendental en mi vida, pero hasta esos 30 años yo no pude llamar las cosas por su nombre, y vivía en un mundo de idealismos y de fantasías que acabaron en una demencia mental impresionante. En mi caso, puede que sea mayor o menor comparado con otros, pero es que esto yo lo veo todos los días en personas donde esa inmadurez, el niño o el chico o el adulto no puede llamar las cosas por su nombre, y de ahí, pues, como suele decir el refrán, de esos polvos, estos lodos. Uh-huh. ¿Y qué efectos principales ves tú que tiene en nuestra sociedad la inmadurez ahora mismo? Bueno, la sociedad es un reflejo de las personas, ¿no? Siempre hablamos de cambiar la sociedad, pero no se puede cambiar la sociedad si no se cambian las personas. Por eso el problema no está en la sociedad, el problema está en las personas. Yo creo que unos niños más estables, unos niños más equilibrados, unos niños que saben aceptar la realidad, pues van a formar una sociedad. Entonces yo no me gusta mucho lo de poner el nombre sociedad, porque es un término muy genérico y muy ambiguo. Entonces a mí me gusta ir a la persona. Vamos al grano. Entonces la persona que ha sido dañada con esa sobreprotección, fíjate un detalle muy curioso, la sobreprotección viene generalmente hay padre y madre, pero uno de los dos tiene demasiado control y el otro muy poco control, y eso ha creado unos roles y unos patrones en el niño de desequilibrio. Y ese desequilibrio pues ha detenido los procesos de desarrollo y ha generado la inmadurez. Bueno, fruto de esa inmadurez, entonces lo que se va a ver son personas que viven en un mundo de fantasía, que a su edad no hace las cosas correctas que tiene que hacer. Lo puedes ver en cada edad, en cada proceso, en cada etapa, y no se cura. Para mí es prácticamente imposible y es muy difícil. Primero, no se puede curar o superar porque no se identifica la causa. Entonces, algo que está en el corazón del hombre va a estar siempre prevaleciendo sobre otras experiencias. A lo mejor superamos algo, pero en realidad nunca se llega a encontrar esa causa y entonces no se puede cambiar. Entonces, pues lo podemos ver. Para mí hay dos cosas que evidencian esta inmadurez, y una es la mentira, propiamente, que es una evasión de la realidad, un escapismo ante ciertas circunstancias. No asumimos responsabilidades, no asumimos compromisos, que creemos en un mundo, la otra palabra sería demasiado influenciables.
y podemos ser influenciables para bien o para mal. Normalmente en esta sociedad somos influenciables para mal. Nos metemos en causas, nos metemos en situaciones queriendo evadir esa realidad, y al final pues lo que podemos ver pues son adicciones, vicios, drogas, cualquier tipo de conductas pues dañinas, que lo que buscan es evadir esa realidad y no poder llamar las cosas por su nombre, o poder llamar, dice el refrán, al pan pan y al vino vino. Y a mí lo que sí me asombra es que ya lo vemos todo normal. O sea, el mentir ya es una norma, un estándar normal en el mundo en el que vivimos. Y Natanael, bueno, aparte que tú has criado 6 hijos, tienes una larga experiencia, trabajas mucho con jóvenes, con el día a día, el tú a tú del corazón de los jóvenes. ¿Qué nos propones? Si aquí hay padres escuchándonos, personas que de verdad quieren hacerlo bien y no saben cómo, ¿qué nos propones? Bueno, como decía antes, prácticamente es muy difícil y casi imposible si no podemos identificar esta causa. Yo no digo que toda la mentira es esta causa, pero yo he visto en esa observación en mi vida, en mis propios hijos y en el trabajo que realizamos en las congregaciones, en los campamentos, y tampoco hace falta excluirse, sino es que lo ves en la calle, lo ves en las familias más próximas. Tengo un cuñado que con 54 años sigue siendo una persona tan inmadura que va a cambiar con 54 años. Pero es que lo conocí con 30 y era exactamente igual. Entonces, primero habría que identificar, llamar las cosas por su nombre e identificarlo, ¿no? Y eso lo veo tan difícil que por eso creo que es muy casi imposible cambiarlo. Pero sé que sí que hay solución, porque yo mismo he visto la solución en mi vida, y a partir de los 30 años empecé a poder enfrentar ciertas situaciones, y en un proceso X pues pude casarme, tener hijos, llegar a éxitos profesionales. Ahora mismo tengo 57 años, la ceguera ha sido también otro reto muy importante en mi vida, pero bueno, la vida va a traer siempre procesos y retos que nos van a confrontar con esa personalidad interna que tenemos. Entonces, pues estaríamos hablando de que primero habría como que cambiar nuestros esquemas y nuestra mentalidad, lo que normalmente se llama la cosmovisión, ¿no? Uh-huh. Otra, empezar a aceptar la realidad y empezar a tomar decisiones. La persona inmadura no se atreve, tiene muchos temores, no quiere equivocarse, no quiere asumir responsabilidades. Luego también hay que cambiar roles y patrones. Es muy difícil, muy complicado. Yo lo podría resumir, o para mí la solución, obviamente, y para eso me dedico, la encuentro en una nueva vida, porque prácticamente hay que empezar de cero. Uh-huh. Y para mí el manual para una nueva vida es la Biblia. Y en la Biblia nos encontramos, pues mira, versículos, hay uno que he separado, Proverbios capítulo 1, que dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. La ciencia es conocimiento, pero la ciencia también es verdad. Entonces, la verdad no se puede enfrentar sin un conocimiento exacto de una verdad que sean absolutas. Uh-huh. Entonces, no solamente es tan fácil como decir: niño, ¿has roto este florero? Sí o no. ¿Has fumado porros? Sí o no. Eso no es tan simple. Está en la naturaleza humana está el mentir. Tú dejas a un niño en una habitación y le dices: no toques tal cosa, ese niño va a tardar 2 minutos en tocar precisamente eso. El ejemplo es Adán y Eva. Uh-huh. Pues Dios les dijo: no comáis de ese árbol, y tenían 3.000 árboles. ¿Dónde fueron? A tocar ese árbol. Entonces, o sea, ahí ya vemos, Natanael, que comenzaron nuestros problemas cuando Adán y Eva escogieron creer una mentira en vez de la verdad. Claro, pues eso está en la naturaleza humana pecaminosa, es decir, hay que entrar al corazón de hombre, que es donde está precisamente esa naturaleza humana pecaminosa, y cambiar esa raíz. Hablamos de una nueva vida, y los nuevos patrones sería empezar a leer lo que la Biblia nos habla sobre estas cosas, como este proverbio, donde el insensato, que esa podría ser la persona necia o la persona mentirosa, no quiere aprender y desprecia la ciencia, en este caso la verdad. Con lo fácil que sería haber dicho: Adán y Eva, les preguntó Dios, ¿qué ha pasado?
Adán le echó la culpa a Eva, que si la mujer que me diste, la Eva dijo que la serpiente la había enredado, y aquí todo el mundo echando balones fuera. Con lo fácil que sería para el Señor decir, mamá, es verdad, he tocado el florero y lo he roto. Pero vemos que qué tan difícil es eso. Si no podemos cambiar eso ni en nuestras propias casas, ¿cómo vamos a cambiar la sociedad? Claro. Por ahí tenemos que empezar. Sí, y merece la pena ir persona por persona, individuo por individuo, situación por situación. La Biblia también nos habla de una situación, ya para terminar, no sé si cómo andamos de tiempo, Natalia. Sí, ya nos quedan 2 minutos, Nathan. Bueno, pues ya te dejo también el final, pero habla de una situación en Hebreos sobre unos creyentes que no se habían desarrollado y necesitaban leche cuando ya tenían que estar comiendo filetes y entrecote. Y esas personas precisamente no se habían desarrollado porque habían dejado de diferenciar el bien del mal. La Biblia habla de discernimiento del bien y el mal. El discernimiento del bien y el mal viene solamente de saber la verdad. Y la Biblia nos dice la verdad. La Biblia no nos habla que somos bonitos y guapos y pobrecitos. No, la Biblia nos dice que nosotros está la mentira y la verdad, y nosotros debemos escoger. Yo cuando empecé a decidir, primero tener un conocimiento de lo que es la verdad y la mentira, tengo que empezar a escoger. Y cuando tomo una decisión y veo que funciona, pues entonces ya me empiezo a enfrentar la vida, y aún, como en mi caso, a los 32 años, empecé a tomar decisiones basado en este conocimiento y empecé a ver enseguida, inmediatamente, frutos. Pues Natanael, me encanta tu historia, nos tienes que seguir contando porque veo que tu vida comenzó a cambiar cuando tuviste un encuentro con la verdad, ¿no? Ahí fue donde el punto de inflexión en tu vida, el empezar a decirte la verdad a ti mismo, pues empezó a traer consecuencias buenas a tu vida. Buenas e inmediatas, eso es muy importante, ahora que estamos en un mundo de todo rápido. Bueno, buenas e inmediatas. Decir la verdad trae paz en el mismo momento que lo estás diciendo. Es verdad. Pues Natanael, muchísimas gracias por tu aportación. Siempre encontramos palabras pues que sabemos que no son tan solo una teoría, sino que vienen de muchos años, de una experiencia, de un caminar, y te agradecemos tu tiempo. Natanael, un abrazo desde Barcelona. Gracias a vosotros, un beso muy fuerte. Un abrazo. Pues es verdad, Carlos, la verdad que hoy repito la verdad muchas veces, pero es que es ciertamente importante, porque el no aprender a decirse la verdad a uno mismo, a llamar a las cosas por su nombre, trae consecuencias. Y, por ejemplo, el dar a alguien la cantidad equivocada de un medicamento, Carlos, puede matarlo. El tener un asesor inversionista que tome decisiones monetarias equivocadas nos puede llevar a la ruina. El abordar el avión equivocado te puede llevar a llegar donde no deseas ir. El lidiar con una pareja que es infiel en el matrimonio puede resultar en la destrucción de una familia. Y etcétera, 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 como para no considerar hoy que la verdad es importante. Totalmente de acuerdo con las palabras de Natanael. La verdad produce paz. De hecho, pues es una paz que no quiere decir que no haya problemas, sino que es un estado en el cual reposa el corazón de la persona, que sabe que ha dicho la verdad, que ha sido coherente con los hechos. Y Natalia, lo que pasa es que hay un problema quizá que está por encima de la verdad y la mentira, y es si nosotros queremos saber la verdad y queremos conocer la verdad y queremos vivir por la verdad. Porque decía el rey David en una de las canciones que le dedicó a Dios, y él, hablando de la gente que no quería conocer a Dios, él decía: amasteis la mentira más que la verdad. Y eso es algo muy diciente, ¿no? Que alguien prefiera escoger la mentira sabiendo cuál es la verdad. Porque a veces la gente es ignorante, a veces la gente no conoce toda la verdad, solo sabe lo que le han contado, lo que le han dicho, y no tiene otra opción. Pero conociendo la verdad y conociendo la no verdad, la mentira, hay gente que prefiere no creer. Y pongo un ejemplo, no cotidiano, pero un ejemplo que creo que todos podemos entender. Y, por ejemplo, una madre a la que le demuestran que su hijo es el autor de un crimen y ella lo niega, ¿no? Porque no quiere creer esa verdad tan dolorosa
y tan traumática, pero todos los hechos lo demuestran y sin embargo ella sigue manteniéndose en que su verdad es la que es más grande y más importante, que su hijo no lo ha podido hacer. Entonces, eso nos lleva a plantearnos si realmente la gente está dispuesta a querer saber la verdad. Es una muy buena pregunta, Carlos. Una vez Jesús le preguntó a un hombre que estaba enfermo porque pareciera que no quería estar sano. Él hablaba de que quería estar sano, pero lo único que ponía eran excusas, peros y quejas. Y Jesús lo tuvo que confrontar. Jesús de Nazaret le preguntó: ¿quieres ser sano? O sea, era ya para él más fácil estar lamiéndose las heridas, dando pena, que otros le ayudaran. Entonces Jesús le ayudó a decirse la verdad. ¿Quieres ser sano? Yo le hacía esta misma pregunta hace pocos días a una persona que me pidió ayuda y yo le estaba diciendo cómo encontrar esa ayuda para su vida y notaba algunas reticencias. Entonces yo le pregunté: ¿pero tú quieres? ¿Tú quieres ser sano en tu mente, en tus emociones, en todo ese conflicto interno que estás manejando y que me expresas? Porque creo que todo el mundo tiene que hacerse esa pregunta, ¿no? Quiero conocer la verdad. Uh-huh. Vale, podemos discutir cuál es la verdad, pero ¿tú quieres conocerla? Llegado al punto donde se te demuestre claramente cuál es la verdad, ¿tú estás dispuesto a asumirla, a recibirla, a amarla y a vivir por esa verdad? Porque de lo contrario, pues estamos en un debate estéril. No, Carlos, y la vida que tenemos, en realidad, nosotros, independiente de lo que cada uno crea, la realidad es que cada día vivimos nuestras vidas de acuerdo a lo que creemos que es verdad, ¿no? Por ejemplo, nos subimos en aviones que creemos que volarán, encendemos interruptores que creemos que darán los resultados deseados y en realidad el fruto de nuestra vida está basado en que creemos. Mira, hay un estudio, la epistemología estudia por qué creemos lo que creemos, ¿no? Y a mí me gusta mucho hacer pensar a la gente, ¿no? A mí también. Y yo mismo pensar. Pensar y es bueno dedicar un tiempo durante la semana, ¿verdad? Esto lo aprendimos del doctor Covid en ese libro que estuvimos viendo en la radio, Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, que la gente que llega lejos en la vida, que su vida tiene una trayectoria, una profundidad, es gente que toma tiempo para meditar sobre su vida y que sobre la marcha va haciendo ajustes. Claro, porque vivimos en un mundo tan rápido que no nos paramos a pensar cómo estoy pensando, cómo estoy llevando mi vida, cómo está mi vida familiar, cómo está mi vida económica. Y es tan bueno, Carlos, reflexionar y pensar. Para muchos reflexionar es una pérdida de tiempo, ¿no? Lo sé. Podrían seguir haciendo cosas en lugar de reflexionar, pero es que reflexionar te va a ayudar a tomar decisiones sabias, a corregir lo que es deficiente, a aprovechar mejor tus recursos, ¿no? A tener mejores resultados. Y yo creo que en la historia hemos visto, ¿no?, tantas veces como las mentiras Totalmente. Han dado lugar a situaciones y a guerras, a muertes terribles. Bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, se inició la guerra contra Irak porque se suponía que había allí arsenales de armas de destrucción masiva que nunca se pudieron encontrar, ¿no? O Hitler, por ejemplo. O sea, que la CIA ahí falló en su trabajo, ¿no? En su labor de espionaje y de investigar. Falló o generó una mentira intencionada para justificar una guerra, como lo hizo Hitler, por cierto, ¿no? Hitler en sus planes tenía ya la decisión tomada de invadir Polonia, por ejemplo, y él tuvo que inventar una historia y crear pruebas falsas para asegurar que los polacos estaban invadiendo una emisora de radio en Alemania y era toda una mentira, ¿no? Era todo un montaje, literalmente, pero con esa falsa noticia se excusó en el inicio de la invasión de Polonia. Y así encontramos tantas y tantas cosas hoy en día, ¿no? Sin ir más lejos, ahora mismo estamos prácticamente ya en campaña electoral en España, el día 10 de noviembre. Estamos llamados a ir a votar para elegir un nuevo presidente de la nación. ¿Y quién se fía a día de hoy de las promesas de los partidos políticos? ¿Sabes, Natalia? Hay mucha gente que vota a un partido político ya por tradición, por inercia, porque toda la vida lo hizo, quizá porque lo hacía su padre o su familia. Pero hoy en día, ¿quién puede creer las promesas electorales
o incluso las que están escritas, no solamente habladas, qué pena que tengamos que llegar a decir que la palabra hoy en día vale tan poco, ¿no? Pero incluso ni las promesas escritas en los programas electorales, nadie da ninguna garantía de que se van a cumplir. Entonces, realmente... Yo ya te he dicho que soy muy escéptica con respecto a los políticos y con respecto a la política. Y yo también, Natalia. Lo que pasa es que tampoco quiero ser pesimista. Pero es verdad, se está generando un clima de incertidumbre. Algunos políticos en Cataluña prometieron la República y no se puede lograr. Pero entonces eso genera una frustración. Otros políticos prometieron acabar con el paro o prometieron cosas que luego no se han cumplido y eso genera frustración en la gente. Entonces la gente llega a un punto de es mejor no creer, es mejor ir tirando sobre la marcha, ¿no? Y si tengo que mentir, pues voy a mentir porque todo el mundo lo hace, pero quizá deberíamos más bien pensar que estamos como estamos porque todo el mundo miente. Exacto. Y es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque dice, hombre, si yo digo la verdad y todos mienten, claro. Pues yo creo que la verdad en sí misma trae buenos resultados, aunque los demás no lo hagan y aunque en un primer momento parece que perdamos, porque es verdad, parece que hoy en día es de tontos decir la verdad. Bueno, yo creo que yo desde aquí lanzo una invitación a nuestros queridos oyentes que tan fielmente nos escuchan y a partir de ahora una vez al mes, ¿no, Natalia? El primer miércoles de cada mes. Se nos ha olvidado decirlo. No va a ser un programa de todas las semanas, sino que va a ser un programa una vez al mes, el primer miércoles de cada mes. Uh-huh. Y la invitación que yo, si me lo permites, Natalia, le hago a los oyentes es que incorporen a su sistema de valores el decir siempre la verdad, que prueben. Que prueben esta semana a decir la verdad. Que prueben a decir la verdad en todo, al esposo, la esposa, a los hijos, a los padres, al profesor, al jefe, al inspector del metro, que prueben a decir la verdad siempre, en todo momento. Y van a ver cómo van a ganar en paz, van a ganar en un estado de ánimo de sosiego, de calma. Quizá, como tú dices, Natalia, a veces decir la verdad va a ser en un primer momento una pérdida. Quizá voy a perder algo, pero ¿qué es perder algo material comparado con mi estado de salud, con mi conciencia tranquila? ¿Qué es estar en paz con Dios, Natalia? Qué importante poder estar en paz con Dios. Hay gente que incluso cuando va a hablar con Dios está mintiendo. Totalmente. Y Carlos, en este asunto de la verdad, yo no puedo dejar de considerar a una persona, a alguien que él mismo aseguró que era la verdad. Y estoy hablando de Jesús de Nazaret. Nadie ha dicho algo semejante, solamente él. Solamente él. Y él tuvo una conversación pues en uno de los juicios que le hicieron antes de ser crucificado, ¿verdad? Que se cometieron pues muchísimas injusticias. De hecho, hubo 6 juicios en un solo día, 3 de ellos religiosos, 3 civiles. Los judíos violaron todas las leyes, lo hicieron en secreto, lo hicieron de noche, todo violando sus propias leyes de lo que tenía que ser un juicio justo. Sobornaron, tuvieron testigos falsos, no hubo 2 o 3 testigos, que siempre se requiere para un juicio que sea justo, pero hubo entonces lo tuvieron que llevar porque ellos no podían dictaminar finalmente la muerte de un reo y lo llevaron delante del gobernador en aquel entonces de Poncio Pilato y ahí le empiezan a decir de que lo acusan y hay una pequeña conversación, quiero leértela, Carlos, porque no tiene desperdicio, ¿no? Y empiezan a hablar Jesús y Poncio Pilato y entonces Pilato, en una segunda vez que se encuentra con Jesús, le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Él lo que quería era, como finalmente hizo, lavarse las manos. Dijo, no, yo aquí, estos son leyes judías, yo no tengo nada que ver. Pero Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey?
Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Escucha esto: para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y mi incógnita es esa pregunta que hizo Pilato. Era una pregunta irónica, como: a ver, por favor, Jesús, ¿qué me estás contando? ¿Qué es la verdad? Nadie puede saber qué es la verdad. Era una pregunta de verdad desde lo más profundo de su corazón, en su desesperación, decir: ¿qué es la verdad? Yo necesito saber qué es la verdad. Claro, no tenemos el tono de voz. Esto pasa como en los WhatsApps, Carlos. En los WhatsApps hay que tener cuidado porque como no está implícito el tono de voz con que decimos las cosas, lo podemos malinterpretar. Y esto nos da pie a varias interpretaciones. No sé tú qué piensas cuando Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Bueno, es una pregunta que yo creo que está en el corazón de cada persona. Y que ¿no? todos nos deberíamos hacer. Todos nos deberíamos hacer, y yo creo que todo el mundo se la hace, Natalia. Quizá no la verbalizamos, pero todo el mundo quiere saber pues para qué estamos aquí, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es nuestro propósito en la vida, por qué, si hay un Dios, nos puso a vivir en este planeta, qué tenemos que hacer durante nuestros años de vida, qué pasará cuando muramos, es verdad que hay vida eterna, o sea, ¿qué es la verdad? Se habla, mucha gente dice: es que hay tantas religiones, ¿cuál será la verdadera? Es que Buda dijo una cosa, es que Mahoma dijo, pero lo cierto es que solamente Jesucristo dijo de sí mismo que Él era la verdad, y solamente Jesucristo resucitó de los muertos. Y muchas veces, Carlos, su tumba está vacía. Y fíjate que si no hubiera sido verdad, porque se han inventado muchas teorías paralelas con respecto a la muerte y a la resurrección de Jesús, ¿no? Que si sus discípulos robaron el cuerpo, que si Jesús no murió. Pero tú imagínate, los romanos sabían cómo matar. O sea, ellos sí o sí sabían cómo matar y asegurarse que mataban de verdad. Eran muy crueles y estaban muy especializados todos los centuriones romanos en esto. Tú imagínate, no les interesaba. O sea, lo que no han podido demostrar de ninguna de las maneras, Carlos, es que la tumba estuviera vacía. ¿Por qué? Porque a los que no les interesaba hubieran presentado el cuerpo, ¿o no? Claro. Los que decían que Jesús no murió y resucitó, ¿por qué no presentaron el cuerpo? Un cuerpo no puede desaparecer en aquella época que no había los medios que hay ahora, así como así. Bueno, pues el caso es que nunca encontraron el cuerpo. Y la verdad, Carlos, que con respecto a que siempre decimos que la gente tacha de irracional las creencias de fe y nada más lejos de la realidad, porque Dios nos ha dejado suficientes evidencias para que podamos tomar una decisión. No solo una, nos ha dejado muchísimas evidencias. Y la historia de la muerte y de la resurrección de Jesús, aunque no la podamos probar científicamente, la historia no la puede probar como dijéramos científicamente, pero podemos hacer lo que hacen los historiadores siempre con los datos históricos. Ellos miran los hechos, las hipótesis y se preguntan: ¿qué hipótesis ofrece la mejor explicación? Y yo te digo, Carlos, la muerte y la resurrección de Jesucristo es la mejor explicación con los datos que tenemos, porque la historia de nuestra fe, de la fe en el Hijo de Dios, no es una historia diferente a la que cuenta la historia secular. Pero ¿por qué la manejamos diferente? ¿Por qué la interpretamos diferente? De hecho, a lo largo de la historia ha habido muchos escépticos acerca de la persona de Jesús de Nazaret, que han hecho muchos esfuerzos por demostrar que no murió, que se casó, que tuvo hijos, que no era quien decía ser. Y cuando estaban inmersos en toda esa ingente cantidad de esfuerzos, Natalia, resultaron convencidos de que Jesús finalmente sí era quien él decía que era, que sí era el Hijo de Dios, que sí vino a morir por los pecados de la gente, que sí murió, que sí resucitó, se apareció a más de 500 personas y finalmente fue llevado al cielo. Y está comprobado que no se puede dar una misma alucinación a 500 personas. Y fue llevado al cielo hasta que regrese por segunda vez, como él ha prometido, por cierto. Y si él cumplió todo lo que pasó en su primera venida, sin duda cumplirá lo que está profetizado y dicho y declarado en la palabra de Dios acerca de su segunda venida. Y me recuerdas con todo esto una película que yo siempre recomiendo, que es El caso de Cristo. Es una Buenísima película que se estrenó hace ya unos años, basada en hechos reales. Un periodista de investigación ateo, bueno, que en una serie de circunstancias, no quiero hacer spoiler a la audiencia, pero él determina
buscar la verdad. Y durante 2 años aproximadamente recorre Estados Unidos investigando todas las evidencias históricas con las que contamos sobre Jesús, y investiga y entrevista a los mejores médicos, los mejores los médicos para demostrar que esa muerte no hubiera podido ser, los mejores psiquiatras, los mejores eruditos en materiales antiguos, en las copias del Nuevo Testamento. Y bueno, y él llega a una conclusión que invito a que lo vean, que busquen esa película. Yo creo que en YouTube se encuentra, El caso de Cristo. Y bueno, llegados ya casi al final de nuestro programa, pues yo creo que es bueno que nosotros también nos hagamos la pregunta que se hizo Poncio Pilato: ¿qué es la verdad? Y la verdad que no sé qué concepto tienen ustedes del cristianismo, pero el cristianismo no es una invitación a acercarse a una verdad abstracta o a una filosofía. Es una invitación a conocer a Dios personalmente. Jesús no es una verdad abstracta, es una verdad experimental. Es decir, cuando uno decide creer que lo que Él dijo es verdad, y Él es el único que ha afirmado: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie en toda la historia de la humanidad se ha atrevido a hacer una declaración de tal calibre. Y su muerte, su resurrección confirman que lo que Él dijo es verdad. Él vino a reconciliarnos con ese Dios del cual nacemos separados. Y uno puede tener muchas tradiciones, muchas creencias, pero al final tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué estoy creyendo? ¿Cuál es mi verdad? Y hay tantas evidencias. Dios nos ha dejado su palabra, la historia de la Iglesia, testigos, la creación, nuestra propia conciencia, la historia de Jesucristo, el pueblo de Israel, tantas evidencias que nos llevan a poder tomar una decisión. Yo te invito a que no te quedes en una zona de indiferencia, de tono gris, sino que hoy tú puedas avanzar y decir: yo tengo que tomar una decisión. Muchas veces creemos cosas sobre Jesús, hemos visto películas en Semana Santa, pero nosotros hoy podemos decidir creer la verdad, porque Él dijo: yo soy la verdad. Nadie más ha dicho esto y nadie más lo ha demostrado como Él. Y por mucho que nos esforcemos, desde el momento que nosotros nacemos tenemos la tendencia a mentir, a robar, a pensar mal, lo que la Biblia llama pecar, violar la ley de Dios, que la tenemos escrita en nuestro corazón, y nuestra lente moral desde que nacemos está desenfocada, no se ajusta a la verdad de Dios, y muchas veces aceptamos las mentiras como verdad y la verdad como mentira, y no distinguimos entre lo bueno y lo malo, pero empezamos a ver las consecuencias en nuestra vida. Y Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y como nos contaba Natanael, el encontrarse con esa verdad fue lo que cambió su vida. Quizá hemos puesto nuestra confianza en personas, en mitos, en leyendas, en estatuas, en vírgenes, en santos, no sé, en supersticiones baratas. ¿Qué cree usted que hay después de la muerte? Porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree no morirá. Y es la única respuesta que hace que encajen todas las piezas. Somos seres eternos, un día vamos a morir. Y en Jesús encontramos la verdad sobre la realidad de esta vida y sobre la vida en el más allá. Porque un día vamos a morir, y si es verdad lo que Jesús dijo, está en juego muchísimo, está en juego nuestra eternidad. Así que yo te invito a que consideres las aseveraciones de Jesús de Nazaret, que consideres lo que Él dijo. Él dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él había venido a reconciliarnos con ese Dios con el que estábamos siendo enemigos a causa de nuestro pecado. Y es tan fácil como creer, es tan fácil como mirarlo hoy y decir: creo en ti. Reconozco que necesito que alguien muriera por mí, que tú murieras por mí, porque tengo una deuda con Dios a causa de mi pecado. Y tan sencillo como creer y decírselo puede cambiar tu vida como cambió la mía hace ya muchos años. Y esta es la verdad que hoy consideramos, Carlos. No podemos mirar hacia otro lado, no podemos no considerar lo que Jesús dijo, que Él era la verdad. Pues si Él es la verdad,
todo lo demás queda excluido de esa verdad, ¿no? Solamente a través de él podemos llegar a Dios Padre. Natalia, y quisiera, antes de despedirnos hasta el mes que viene, bueno, no hasta el mes que viene porque es hasta el primer miércoles de cada mes. Correcto, o sea que en 2 semanas. En 2 semanas nos volvemos Estamos de a encontrar. vuelta. Natalia, hemos tenido mucho movimiento en las redes sociales, en la transmisión en directo de Facebook, de Radio Onda Paz. Hay comentarios, hay saludos, nos está viendo gente desde muchas partes de España y de fuera de España. Amparo, por ejemplo, dice: genial que vuelvan al programa, ya que así podéis llegar y ayudar a muchas personas. Bendiciones. Mary dice, por ejemplo: feliz de escucharlos, tremendo tema, la verdad. Por aquí hay más comentarios. Sí, gracias por vuestras enseñanzas. Un saludo, dice otra persona. Otra dice: un saludo para Natanael Martínez, es un gran ejemplo para esta generación. Otros están igualmente mandando muchos saludos, Natalia. Saludos desde New Jersey, dice aquí una persona. Bueno, pues mandamos un saludo muy cariñoso para todos y ya saben que nosotros en 15 días estén atentos a nuestras redes porque ahí vamos a estar actualizando los temas de los que vamos a hablar, los invitados que vamos a tener, y nos encantaría que nos propusieran temas, que digan: oye, Carlos, Natalia, nos gustaría que hablarais de este tema. Pues nos encantaría. Por cierto, que nos pueden escribir pues al Facebook o al Instagram de Nuevos Comienzos Radio, todo seguido, Nuevos Comienzos Radio. O si prefieren por WhatsApp, contactarnos en el 638 908754. 638 908754. Pues con mucho gusto responderemos a inquietudes o recibimos propuestas de temas para tratar en el programa. Gracias, Carlos. Nosotros nos despedimos y acuérdense, la tarea, vamos a aprender a decir la verdad. Seguro que vamos a ver consecuencias diferentes. Un abrazo. Os echábamos de menos. Un abrazo. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si esas